Buenas noches. Una vez más nos estamos comunicando a raíz de una nueva publicación que ha sacado nuestro invitado especial de hoy, el señor Julio Roldán, quien es sociólogo, doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, además docente en varias universidades, tanto en el Perú como en Alemania. Hace aproximadamente 3 semanas, él ha publicado su última producción titulada La Guerra de los 20 años, un fantasma luminoso recorre la sociedad. Bienvenido, Julio, y gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nosotros estamos hoy día queriendo comentar para que el propio autor nos pueda dar algunos acapites de la publicación. ¿Cuántos años te toma hacer este libro? Bueno, en realidad son algo así como 45 años. En la medida que por el tema me interesé en cuanto ingresé a la Universidad Villarreal, yo estudié sociología y ahí me comencé a interesar por los problemas económicos, políticos, sociales en el Perú, y toda esa acumulación de conocimiento se ha venido trabajando en estos largos años, y podría decir que todo ese conocimiento lo hemos concretizado ya como un libro en los últimos 3 años. Perfecto. La Guerra de los 20 años tiene varios capítulos. Uno de ellos habla sobre la violencia histórica dada con la guerra desde la época de la colonización. El segundo capítulo está dado sobre los partidos políticos en el país, cómo se forjaron, y la consecuencia culmina con lo que fue la Guerra de Sendero Luminoso. Cuéntanos, por favor, cómo haces estas tres diferencias en los capítulos para que el lector pueda verse involucrado en la investigación que tú estás realizando. Lo que he tratado de entender es que el Perú como formación histórica social aparece consecuencia de la violencia. Todavía no podemos hablar del Perú en la etapa de la conquista y la colonia, pero la colonia y la conquista, y sobre todo la conquista, fue un acto violento, donde una cultura, un mundo prácticamente liquidó en gran medida a otro mundo. Es decir, en gran medida hubo un nivel de genocidio de los vencedores en contra de los vencidos. Luego, en el proceso del desarrollo en la colonia ha habido muchos levantamientos armados, como el de Tupac Amaru, como el del movimiento de 1885 en Ancaxía, en la República. Pero antes de olvidarnos que también la independencia es un acto violento, es decir, la violencia fue el detonante o el punto que sirvió para expulsar a los viejos colonialistas y declarar lo que se llama la independencia hasta la actualidad. Luego vemos que ha habido otros movimientos que han tenido ese carácter. Hablé ya de 1885 en Ancash, y ya en el siglo XX un movimiento que yo lo he trabajado con algún detenimiento es lo sucedido en el año 1932 en Trujillo con el APRA. Exacto. Que fue un movimiento que lograron los famosos Tigres de Laredo tomar el cuartel Donovan, y la respuesta de las Fuerzas Armadas del Estado fue muy dura y fuerte. Se dice que ejecutaron a 6,000 personas vinculadas directa o indirectamente al APRA. Se habla mucho de las muertes de Chan Chan. Tú expones justamente esa realidad en la que se vivió en el APRA en el año 32, cuando se dan todos estos movimientos, y cómo es que, según tu parecer y según lo que se puede leer en el libro, Sendero Luminoso vendría a ser la culminación de esos grupos de violencia dados en años anteriores. Sí, iba ahí. Entonces tenemos ese antecedente del 32, comandado, dirigido por lo menos por un sector del APRA, ese sector luchador, obrero, proletario, campesino, que se reclamaba ser marxista, porque he desarrollado ahí
algunas cartas de Aya de la Torre que planteaba y decía que el APRE es un movimiento marxista, leninista, bolchevique, rojo. Entonces mucha gente al interior del APRE creía en eso y ahí que llevaron a cabo ese movimiento, el levantamiento aprista del 32. Pero esto no queda ahí. Damos un salto en la historia y desde el año 62 hasta el año 65 en el Perú hubieron movimientos guerrilleros. La diferencia es que estos movimientos sí se reclamaron abiertamente como marxistas y como leninistas, en versión trotskista, en versión guevarista, en tibiamente maoístas. Estoy hablando sobre todo de el movimiento que tenía el FIR, el Frente de Izquierda Revolucionario con Hugo Blanco, luego el Ejército de Liberación Nacional de Javier Heroy y Alain Elías y Béjar, hasta culminar con lo que fue el movimiento de izquierda revolucionario, que fue el movimiento mucho más organizado, muy más grande, con más enraizado en el pueblo y que incluso tenía una cantidad de dirigentes mucho más reconocidos que los otros movimientos, pero ese movimiento después de 6 meses fue derrotado y liquidado con la muerte de Lucho de la Puente. 70, más o menos hasta el 77, toda esta izquierda está empeñada, unos más, otros menos, en trabajar y en organizarse en función de la revolución. Cuando Sendero entra a la lucha armada, entra en una etapa sumamente difícil en doble sentido, porque en principio son los únicos, y en segundo lugar no tenían experiencia de lucha armada. En concreto, es una etapa, nos parece, o me parece bastante difícil, pero por otro lado, ellos habían desarrollado un trabajo tanto en obreros, en campesinos, en estudiantes, lo suficiente que les permitía dar ese paso. Pero más aún, ellos tuvieron la capacidad, o en todo caso, de convertirse en el polo de atracción de todos los disidentes de Patria, de Vanguardia, de PCR, de los grupos MIR. Terminaron integrándose a Sendero, y Sendero, cuando entra al inicio de la lucha armada, era una organización que tenía una presencia respetable a nivel nacional. Lamentablemente, a raíz de toda esta historia que estamos haciendo en resumen, de cómo después de las coaliciones que se dan dentro de los grupos políticos que estaban buscando hacer un cambio revolucionario, utilizando la violencia, las armas, y se divide la izquierda unida y entonces pasa hacia el lado político, bajo las reglas del sistema capitalista. Voy a leer una parte de tu libro donde dice, en la 314, dice: el dirigente de Patria Roja afirma: entre nosotros sí hicimos un deslinde integral y el tiempo nos ha dado la razón, porque Sendero fue el pretexto que necesitaba el imperialismo, la reacción interna y la derecha para acabar con el proyecto de Izquierda Unida. Es decir, que la izquierda responsable que tú llamas se mimetizó en el sistema capitalista y por lo tanto nunca más quiso tomar en cuenta la revolución a través de las armas, sino a través del pensamiento, a través de las leyes, y desde allí reorganizar el Estado. Esto lo dice Barrera en un libro publicado en el año 2011, por lo tanto ellos no se acercan hacia la idea de Sendero Luminoso de tomar el fusil y hacer el cambio de historia como finalmente lo conocimos, con tantos fallecidos y tantos muertos. Entonces, cuando Barrera Bazán, que era un dirigente de Patria y del SUTEP, cuando dice que por culpa de Sendero no se logró desarrollar la izquierda, es decir, esa izquierda parlamentaria, a fines de los 80 se funda Izquierda Unida. Hasta antes de Izquierda Unida existían otras organizaciones de ese sector de la izquierda que decidió entrar a la vida democrática, como repito, democrática, para denunciarlo, para boicotearlo de dentro, para hacer la revolución según sostenían ellos. Había organizaciones como el FOSEP, como la UDP, entre otros. Entonces, Izquierda Unida recién aparece el año 80, ya cuando Sendero ha iniciado la lucha armada. Entonces, la izquierda en ese entonces se divide
la izquierda ultra que seguía siendo sendero, que ya devienen en los, para muchos, izquierdistas, hasta terroristas, y la otra izquierda parlamentaria, legal, oficial, la izquierda, como dice Letts, que el sistema necesita. ¿Qué nos dice a raíz del libro con la Comisión de la Verdad que tú no estás de acuerdo en los lineamientos que ellos finalmente concluyeron? La Comisión de la Verdad, lógicamente, fue formado por el Estado. Fue organizada por quienes vencieron la guerra. Entonces es una comisión imparcial, porque los vencedores organizaron una comisión y lo dicen la Comisión de la Verdad. Y los componentes de la Comisión de la Verdad son gente totalmente comprometida, son gente que está adherida al sistema y más aún, 3 o 4 de ellos son gente enemigos desde hace años de la otra parte en conflicto, de la otra parte en guerra, es decir, de la otra parte que era en este caso Sendero Luminoso. Carlos Tapia, de Gregory, este señor Morote, son, desde los tiempos de Ayacucho, enemigos jurados de Sendero. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que esa comisión es imparcial? No, bajo ningún punto es imparcial. Desde el momento que lo eligen una parte del conflicto, es una comisión imparcial, totalmente imparcial. Y más aún, ellos plantean, dice, la Comisión de la Verdad, es decir, que lo que dice la comisión es la verdad. Y no, pues esa comisión es una opinión de ellos, de ese grupo, referente al tema. Es decir, hay muchas opiniones, hay muchos puntos de vista, pero estas opiniones, estos puntos de vista que están reflejados en el informe final, se le quiere presentar especialmente por ese grupo que se llama en Perú la izquierda caviar, como la Biblia de el conocimiento en torno ellos lo llaman el conflicto armado interno. Es decir, ahí se mueve algo así como una mafia, como una argolla, muy ligados al Estado, muy ligados y financiados por las ONG, que tratan de difundir una versión, una narrativa sobre la guerra, que es su narrativa y lo presentan como verdad. La otra pregunta... Haciendo un hincapié justamente en esa conclusión de la Comisión de la Verdad, lo que sí no se puede negar, Julio, y tú nos puedes confirmar, es el grado de violencia que se vivió del 80 al 2000 en el Perú y cuántas víctimas dejó esta violencia, de los dos lados, ¿no? Porque aquí no se está justificando si solo lo hizo Sendero Luminoso o también lo hicieron del lado del Estado a través de las fuerzas militares. Entonces la Comisión de la Verdad llegaba a una conclusión donde por el número de muertos, quién de los dos bandos había sido el que mayor había dejado como víctima. Te puedo contar una experiencia personal. Trabajé en 2004 cuando se hizo este balance de tomar las manifestaciones de las víctimas de la violencia. En Ayacucho, exactamente, donde pude trabajar el tema, era recoger los testimonios para que la Comisión de la Verdad pudiera tener en cuenta a cuántas personas Sendero Luminoso o el Estado había dejado huérfanos, viudos, o tenía la situación de una familia destruida por estos tiempos de violencia. Allí se escuchaba al pueblo, a las personas que viven en las comunidades, que habían tenido que salir de sus pueblos, decir que ellos no podían entender de quién venía la violencia, quién más hacía violencia, porque en la mañana ingresaba un grupo de Sendero Luminoso y por la tarde venía la fuerza policial. Entonces, de los dos lados, el pueblo estaba en violencia. Es decir, ellos estaban en el centro de la violencia entre el Estado y Sendero Luminoso. Al final, tenían muertos por los dos lados. ¿Cómo se entiende ese sentimiento del pueblo? Ya no de la guerra interna que se puede dar entre el Estado y Sendero Luminoso. Bueno, pero ahí hay una serie de investigaciones de Silvio Rendón y muchas otras antropólogas como Teidón, que han hecho trabajos en esa zona donde te recogen información que esa gente
es tu experiencia, que fue a hablar, fue personas seleccionadas, no eran gente espontáneamente que iba a declarar ante la Comisión de la Verdad. Ya previamente las ONG, porque es una ONG norteamericana que en el libro está, una ONG norteamericana que trabajó previamente en determinadas zonas, con determinadas personas, para que vengan a declarar, y a declarar ya una cosa media premeditada, un poco organizada. Eso es por un lado, pero por otro lado, esa gente se les dijo: somos el Estado, a través de la comisión, y el gobierno trae una comisión, y además de esto, a ustedes se les va a recompensar económicamente. Entonces, la gente común y corriente iba, Sendero ya no existía, el poder estaba ahí, las Fuerzas Armadas, la Comisión de la Verdad, el Estado ahí, por lo tanto ellos, es posible que hayan acomodado su versión para poder, pues, bueno, echarle la culpa al muerto. Este muerto ya no existe, ya no está, así que todos los males lo cargamos a ellos. Eso podría ser también algún nivel de explicación, pero como repito, en el libro hay versiones que se ha recogido de gente que ha investigado que tanto las Fuerzas Armadas, el Estado como Sendero fueron los dos demonios, y los pobrecitos fueron los campesinos que estuvieron en medio de dos fuegos. Es posible que en algunas zonas haya existido, es posible, yo no niego esa posibilidad, pero en general, y ya se ha demostrado, por ejemplo en Huchuracay, las comunidades venían ya trabajadas desde hacía muchos años, y las comunidades estuvieron divididas. Las familias estuvieron divididas. Por eso Teidón escribe el libro Guerra entre prójimos. Es una guerra entre hermanos. Esa es una guerra entre vecinos. Es una guerra entre familias. Había familias en Sendero y había familias en los ronderos y en las Fuerzas Armadas. Y en alguna forma eso se dio a nivel nacional. A nivel del Perú, si bien es cierto, no era una situación con armas, pero en general las familias estaban divididas, unas que se identificaban con el Estado, con las Fuerzas Armadas, y otras que se identificaban por lo menos sentimentalmente con Sendero, con lo que ellos llamaban los compañeros, porque hay muchas zonas en el Perú, sobre todo en el norte, que a los de Sendero se les sigue llamando los compañeros. En el sur, en Ayacucho, no se les llama terroristas, se les dice en alguna forma compañeros, pero también se les dice los caminantes. Hasta hoy se les sigue diciendo los caminantes. En lo de terrorismo, esa calificación de terrorismo es más de los medios de comunicación, es más de la policía y especialmente del mundo limeño, costeño, pero en muchos sectores de la sierra no. Perfecto. Para terminar con la parte del libro y la historia de la violencia en el país, ¿cuál es el objetivo al publicar y al querer exponer estas teorías, estas investigaciones que a lo largo de los años has logrado captar? Sí, me hace recordar para una parte de la pregunta, no te contesté. Bueno, de lo que se trata es de reconstruir desde otra perspectiva al común de los investigadores en Perú sobre lo que sucedió en los 20 años de guerra. Ahí entramos a discrepar con una serie de investigadores, especialmente con aquellos que están financiados por las ONGs y tiene su mejor concretización en el informe final de la Comisión de la Verdad, para hacer ver que hay otra narrativa, que hay otra perspectiva, que hay otro punto de vista. Seguramente que tenemos vacíos, seguramente que tenemos algunas imprecisiones. Estoy abierto a las críticas y sobre todo a las recomendaciones para ver si se puede mejorar y intentar de llamar la atención que hay otra narrativa, otro punto de vista. La historia lo escriben los vencedores. Los pueblos hacen la historia, pero quienes lo escriben los vencedores. Lo difunden los vencedores y en todo momento propagan sus puntos de vista para que se quede en la memoria de la gente esa idea de que fue así y se convierta en cultura.
Entonces lo que queremos es hacer ver que hay otra narrativa o habrán otras narrativas. Es posible que después aparecerán otros libros en donde contradigan las afirmaciones que yo tengo o en todo caso confirmen. Y finalmente pensar o decir que los responsables directos que tuvieron que ver con la guerra de los 20 años, en este caso Sendero, debería de haber hecho una autocrítica y un balance de su trabajo. Es decir, seguramente que ellos, y de hecho han cometido una serie de errores, que ellos son los llamados a decir, bueno, nos equivocamos en esto, en esto, en esto, en esto. Y además hacer un balance. ¿Por qué fueron derrotados? Ellos tienen esa responsabilidad que hasta hoy no lo han hecho y eso hay que reclamarlo. Desde por lo menos hace 20 años ya no hacen ninguna organización, ninguna actividad armada. Distinto es la guerrilla del Braille. Ese es otro tema que ya no se consideran parte del Sendero, incluso han adoptado otro nombre. Ellos están al margen. Ese es otro tema que yo conozco muy poco y no podría hablar sobre eso. Pero en torno a ello, entonces he desarrollado en la última parte del libro el tema del fantasma, es decir, Sendero que nosotros conocemos de los años 80, 90, de esos 20 años de guerra ya no existe. Lo que queda de eso es un fantasma. Y lo último que notamos es en estos últimos días cuando no solo son 72, son cerca de 100 personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales, mujeres, hombres, obreros, jóvenes, viejos, artistas, han sido detenidos y tiene que ver con esto de un fantasma. En un futuro cercano de cambios en el Perú, ¿cómo visualiza la situación política que se está dando de aquí a las elecciones del 11 de abril, cuando los partidos estén representados, entre comillas, democráticamente para que el país tenga esos cambios? ¿Cómo miran los partidos políticos? En principio, con rigor, la democracia en el capitalismo no existe. Porque si nosotros volvemos a los principios básicos de la democracia levantados por los teóricos de la Revolución Francesa y especialmente por Rousseau, la democracia descansa en dos pilares, la justicia y la libertad. ¿Dónde hay justicia y dónde hay libertad? ¿Hay justicia en Perú? Si no hay justicia y no hay libertad, entonces, ¿dónde está la democracia? Y en el Perú, las dos fuerzas grandes que están compitiendo es esa gran burguesía liberal, neoliberal, lo que llaman la extrema derecha, la derecha bruta lo llaman los caviares, y por otro lado la lumpen burguesía, los Acuña, los Añaño y toda esa gente nueva que viene luchando por tener representatividad y ellos están disputando el poder. Y en medio de ellos aparecen estos sectores que se dicen la izquierda, que algunos le llaman terroristas, comunistas, como la señora Mendoza o algo parecido, pero ellos están jugando en medio de estas dos fuerzas fundamentales, es decir, esa derecha tradicional, Acción Popular, en alguna forma el APRA, el PPC que está en decadencia, y ese nuevo sector que insurge, es decir, lo que yo llamo la burguesía lumpen, con gente tipo Acuña y todos los nuevos ricos que han aparecido en el Perú ligados al narcotráfico, ligados a la minería ilegal y ligados al comercio informal. ¿Qué crees que va a pasar en el Perú, donde los jóvenes que llamábamos el del tránsito y el de los cambios, en esta última movilización que nos han hecho pensar que es posible un cambio en el país? ¿Tú cómo lo visualizas? Alguien dijo, es un cambio, lo que va a haber arriba en las alturas, un cambio de mocos por babas, como se dice vulgarmente. Pero lo importante es que al interior de los sectores populares ha comenzado una nueva dinámica después de 20 o 30 años a discutirse, a analizarse, a polemizar, a organizarse.
van comprendiendo que la democracia representativa, que la democracia burguesa es un juego de nunca acabar. Es decir, ellos se mantienen al interior del cómo mejorar o cómo poner parches al sistema, cómo mejorar para seguir gobernando mejor. Esta lucha de las facciones de los grupos económicos, políticos y sociales que tienen sus representantes a nivel político. Pero, una vez más, lo mejor, lo más grande para estas jóvenes, para la gente del pueblo, sean obreros, campesinos, estudiantes, es que se apertura una nueva etapa, que ya rompieron y perdieron el miedo al terruqueo. Rompieron el miedo a conversar, a hablar, a discutir, a hacer murales. Creo que por ahí hay una beta que seguramente esta gente lo va a seguir desarrollando. De todo eso, lo mejor que puede haber sucedido para el pueblo es eso. Para terminar, Julio, y agradecerte una vez más por esta amplia entrevista, nos gustaría conocer al hombre, a la persona, al ser humano, al que tiene familia en Perú. ¿Cómo es tu relación emocional entre Perú, el vivir en Alemania, en un estado de exilio, y si hay la esperanza de que regreses a Perú? Sí tengo algún tipo de... tengo familiares en Perú, les saludo, dicho sea de paso. 2 o 3 amigos, porque la mayor parte de mis amigos ya no quieren tener contacto conmigo. Está bien, ellos tendrán sus razones. Yo vivo casi 28 años en exilio, nunca he regresado al Perú, y la razón, hay 2 razones. Una razón es que no puedo, tengo un proceso abierto en Perú, y 2, no quiero volver tampoco. Es decir, he llegado a trabajar tanto emocionalmente, filosóficamente, ideológicamente, en que ya no hay esa añoranza a la tierra, esa añoranza a las cosas que uno dejó al pasado. Al contrario, mi vida lo oriento hacia el futuro. Es por eso que hace algunos años escribí un libro que se llama La ciudadanía mundial. Yo me considero un ciudadano del mundo. Acá, con todos los problemas que hay, tengo algunos hechos que me ligan profundamente. Uno de ellos es mis hijos. Yo tengo 4 hijos y los 4 hijos viven acá. Y eso es muy importante en el aspecto emocional y en el aspecto intelectual, cultural, filosófico. Yo no tengo patria. Como se dice en alemán, ich bin ein Staatenlos. Es decir, yo no tengo Estado, no tengo patria, y es tan agradable sentirse así porque no te sientes atado a nadie, o en todo caso te sientes atado a todos. Mis amigos, mis hermanos, mis familiares, es el mundo. Y por lo tanto, esa idea de que mucho se habla de la identidad y todo eso, que dicho sea de paso tú conoces, es un invento. En mi persona ya no funciona, no me interesa, y Perú, lógicamente, por este tipo de cosas que suceden, uno no puede alejarse totalmente, pero te voy a decir que gran parte de lo que he producido, por lo menos 3 o 4 libros, tienen que ver más con el mundo europeo o en todo caso latinoamericano y en general, como es el libro La ciudadanía mundial. Muchísimas gracias una vez más y sigas reproduciendo. Gracias a ustedes. Buenas noches.